Gracia y paz a tu vida. En el nombre de nuestro hermoso Señor Jesucristo, estoy aquí reunida con esta preciosa iglesia virtual con la que comparto cada semana. Es para mí una bendición tan grande, un gozo tan grande para mi corazón estar con estos hermanos, hermanas sedientos de Dios, que aman a Dios, y reunirnos para honrar a nuestro Padre, buscando su presencia y sintiendo su presencia y su sanidad cada semana. Te invito a participar en estos servicios. Puedes buscarme en la página en Facebook, o al pie del video te voy a dejar un correo donde puedes también pedir, solicitar información para poder entrar a estos servicios a través de Zoom. Hoy deseo compartir contigo otra enseñanza, otra traducción del Pastor Prince. A ver, es sin el sonido. Esta ocasión no les voy a compartir el sonido, pero la enseñanza se llama Experimenta abundancia en tiempos de escasez, ¿ok? Y bueno, con la gracia de Dios espero poder compartirles lo mejor de mi habilidad esto, porque fue realmente un reto estudiar esta enseñanza en particular. Alabado sea el Señor. Una vez más estamos juntos en el Espíritu. Y como el apóstol Pablo dice, y voy a poner para ustedes aquí el versículo que él está citando, en Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Él le dijo a las iglesias, yo veo su estar juntos, su firmeza, su orden, su buen orden en el espíritu. Y yo contemplo eso de todos ustedes, y les doy gracias por tomarse el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Este es el tiempo más importante que puedes hacer. Jesús dijo que María había escogido la buena parte, que no le iba a ser quitada. ¿Y qué es lo que ella había hecho? Ella se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra. Yo creo que de todas las cosas que hacemos durante en semana entera, nuestro sentarnos delante del Señor Jesús, contemplando su gloria y escuchando su palabra, es la cosa más grande que podemos hacer por el resto de nuestra semana. Y especialmente el domingo, el día del Señor. Establecemos el paso, el ritmo, el tono, el espíritu de la semana por venir. Y el Señor mismo nos dijo esto cuando resucitó de la muerte. En el día de su resurrección, en Lucas 24, la Biblia dice que Él caminó con 2 discípulos en el camino a Emaús. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él expuso cosas en las Escrituras concernientes a Él mismo. Así que el hecho mismo de que eso ocurriera el domingo, el día de su resurrección, Él tomó tiempo para hacer algo que se hace normalmente todos los días, algo que es normal, caminar con tus amigos. ¿No es asombroso que el Señor del cielo y de la tierra, aquel que conquistó a la muerte y resucitó de la muerte, el mismo día que resucitó de la muerte, Él caminó con 2 de sus amigos, 2 de sus discípulos? Y la Biblia dice que Él guardó sus ojos para que no vieran quién realmente era Él. Y yo le pregunté una vez al Señor, ¿por qué hizo esto? Y Él me dijo, porque es más importante, porque era más importante para ellos que me vean en la palabra a que me vean en la carne. Y yo dije, wow. Yo estaba sorprendido cuando escuché eso. Nosotros envidiamos a aquellos que vieron a Jesús en la carne. En los días cuando Jesús caminó por las orillas de Galilea, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos. Y estoy seguro que eso fue muy emocionante, pero el Señor en esencia nos está diciendo en Lucas 24 que es más importante y más provechoso para ustedes
que me vean en mi palabra. Así que él veló sus ojos para que no vieran quién realmente era. Y entonces él expuso cosas en las escrituras, les expuso cosas en las escrituras acerca de sí mismo. Él los hizo verle a él en las escrituras. Y porque eso fue un domingo, yo creo que este es un patrón para nosotros. Al final de ese camino o de ese viaje, en la casa el Señor Jesús partió el pan. Esto nos dice que Él quiere la predicación de la palabra y la palabra de Cristo y la cena del Señor, que siempre esté presente en el día del Señor. Así que apartamos tiempo cada día del Señor y es un día especial, apartamos tiempo. Es como el diezmo. Damos la porción ese día. Damos lo que hemos apartado ese día de la resurrección a Él, mientras escuchamos su palabra y participamos de la cena del Señor. Y esto establece el tono o el ritmo para la semana entera. Vamos directamente a la palabra. Estoy tan emocionado por lo que Dios tiene para ustedes ahora. Yo sé que Dios siempre cuida de su gente, provee para su gente, incluso en los tiempos de escasez. Ustedes ven una y otra vez que Dios siempre está proveyendo. Ustedes miran a Abraham y Dios le dijo que dejara la casa de su padre y que viniera a Ur de los Caldeos. Y él le dijo, quiero que vayas a una tierra que te voy a mostrar. Pero ¿saben lo que ocurrió? Él no abandonó a su padre, a Taré. Y su nombre Taré significa retraso. Así que Taré lo retrasó hasta que él murió. Él falleció. Y solo después de que él falleció, entonces Abraham continuó su camino. Hubo un retraso. Y a causa de ese retraso, en el momento en que él llegó a la tierra prometida, a Canaán, la tierra de Canaán estaba en hambre, en hambruna. Y eso causó que él descendiera a Egipto. Y siempre que vas a Egipto, desciendes. Él descendió a Egipto. Y la escritura dice que en una forma fue su culpa por no obedecer al Señor completamente, porque él fue retrasado y el hambre vino. Sin embargo, él proveyó para él, Dios proveyó para él. Cuando él salió de Egipto, la escritura dice que Abraham era muy rico. No solamente rico, sino que era muy rico en oro, en plata y en ganado. ¿Ok? Así que no hay forma de que espiritualicemos esto. Esto le ocurrió a Abraham. Él salió con oro y plata. Y cuando sea que vas a la tierra prometida a Canaán, siempre asciendes. Cuando vas a Egipto, siempre desciendes. Siempre es ir hacia abajo. Así que él salió de ahí con oro y plata y mucho ganado. Y el Señor lo bendijo en tiempo de hambruna. Porque era un tiempo de hambruna entonces. Y no solamente eso, Isaac, su hijo, la Biblia dice que en Gerar, el lugar llamado Gerar, en Israel, él sembró en tiempo de hambruna. Y lo que le ocurrió a él fue que él cosechó a 100 por 1 en el mismo año. Él cosechó a 100 por 1. Hubo, y con José también, hubo 7 años de hambre y hubo 7 años de abundancia, de plenitud que presidieron a esto, pero también hubo 7 años de hambre. Y Dios le dio a José la sabiduría para proveer
para literalmente el mundo conocido entonces. A través de su sabiduría, Egipto llegó a ser el proveedor de pan del mundo. Incluso su familia tuvo que venir de Canaán para comprar en Egipto a causa de la sabiduría del hijo de Jacob, José. Amén. Así que Dios siempre provee para su familia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los días de gran escasez o de hambruna son inminentes, especialmente de escasez financiera. Vemos esto enfrente de nosotros, y yo no estoy diciendo esto en una forma para desalentarte. Yo estoy haciendo lo que el profeta Agabo hizo en la temprana iglesia en el libro de Hechos. Si tú miras el libro de Hechos, en Hechos 11 dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Saben? Unos meses atrás, y literalmente quiero decir unos 2 meses atrás, estaba sentado con mis pastores antes de que todo esto se estallara y se esparciera de esta forma en Singapur. Después de un servicio, y entre los servicios yo estaba sentado con mis pastores y yo les dije lo que el Señor me estaba mostrando acerca de esta hambruna que venía. Durante ese tiempo, las condiciones no eran tan severas todavía. Estábamos en los primeros estados de todo esto que está ocurriendo, y yo vi esta hambre venir, esta escasez. Y yo sé que va a ser algo que se va a prolongar, aunque estoy todavía orando porque esto termine pronto. Yo oro porque esto termine pronto. Pero esto va a causar una escasez. Y no solamente eso. Cuando vi esta escasez venir, durante esas semanas que estuve compartiendo con mis pastores, también había langostas. Brotes de langostas, como no se han visto en décadas. Esto es lo que se ha dicho por los expertos. No ha habido, no se ha extendido unos brotes de langostas tan grandes, especialmente en África, en el continente de África, y por todo el camino en estos meses ha ido hasta Irán, y desde Irán a Pakistán, y China se está preparando para las langostas. Por alguna razón pasó a Israel o rodeó a Israel. Y yo estaba compartiendo esto con mis pastores previamente, antes de que ocurriera todo esto de las langostas y todo esto, que iba a causar escasez de alimentos. Y todo esto iba a causar otra vez una crisis financiera. Pero Dios siempre prepara a su gente. Así que yo estaba compartiendo con mi esposa acerca de esto. Antes de que compartiera con mis pastores, yo estaba compartiendo con mi esposa. Esto fue como 2 o 3 meses atrás. 3 meses atrás fue esto. Y yo le estaba diciendo a mi esposa que veía una crisis financiera venir. Y es de este pasaje que les estoy leyendo ahora, del libro de Hechos, en el capítulo 11, en la temprana iglesia, a uno llamado Agabo daba a entender por el Espíritu. Y esto es lo que estoy diciendo ahora. El Espíritu de Dios puede decirte qué es lo que va a ocurrir. Por supuesto, entonces, no podíamos ver la crisis financiera aún. Por supuesto que ahora que estoy predicando, lo sabemos, pero yo tengo a mi esposa y mis pastores, quienes estaban en esta habitación, que me escucharon compartir esto 3 meses atrás, que esta crisis financiera venía.
pero estoy diciendo, como Agabo lo dijo, que viene una escasez. Esto ocurrió en el tiempo de Claudio. Y fue una gran hambre, que es lo que Agabo dijo aquí, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y yo le dije a mis pastores que esta frase, toda la tierra habitada, no habla de una hambre localizada en África o en Europa. Esto va a ocurrir por todo el mundo. Es como que el Señor nos está preparando. Y el aliento que yo tengo es del pasaje que sigue en el versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. En la versión en inglés dice alivio a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Noten que en el versículo 29 dice que los discípulos tenían más que suficiente fue para ser capaces de dar a los hermanos en pobreza. Obviamente aquellos que estaban en Cristo, a sus compañeros creyentes que estaban en Judea. Y Dios siempre se va a asegurar que su gente tenga más que suficiente para ayudar a sus compañeros, a sus hermanos y hermanas en Cristo. Y también para ayudar al mundo. Y esto ocurrió también en la temprana iglesia. Y yo mientras estaba compartiendo esto, con uno de esos días, como dije, unos meses atrás, yo le estaba diciendo a mi esposa, en mi espíritu, después que le compartí esto a mi esposa, me fui a mi estudio y sentí que el Señor me estaba diciendo, mira el nombre Agabo. Y yo miré este nombre Agabo y ¿qué creen? Yo nunca había mirado el nombre Agabo. Todo lo que sé es que los nombres en la Biblia tienen un significado. Pero cuando yo miré la palabra Agabo, esto es lo que vi en el griego. Su nombre significa langosta. Este nombre, Agabo, significa langosta. Y durante este tiempo, estas langostas están yendo por todo África como nunca antes. Es algo sin precedentes. Dicen que no se ha visto algo igual en décadas. Y están en el horizonte más y más. Hay más brotes, e incluso durante este tiempo que yo estoy hablando. Por cierto, quiero darles la fecha en la que el pastor Prince dio esta enseñanza, que es el 3 de mayo de este 2020, para que ubiquen lo que él está diciendo. Su nombre Agabo significa langosta. Wow, qué palabra ahora en tiempo para nosotros. Y miren lo que pasó. Los discípulos en esa época tuvieron más que suficiente, tuvieron la habilidad de bendecir a otros hermanos en pobreza. Entonces nosotros también vamos a tener más que suficiente durante este tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que en lo natural vemos los diferentes recursos o fuentes y una tras otra está siendo cerrada, una tras otra. Medios de provisión están siendo cerrados en lo natural. Amén. Pero no operamos en lo natural. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Amén. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a Wall Street, no conforme a los mercados o a los almacenes, sino conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a sus riquezas, no que tomamos de sus riquezas. Eso sería muy bueno, o bueno, lo suficientemente bueno. Eso significaría que tomamos una porción de sus riquezas. Pero conforme a sus riquezas, eso significa que es desde el principio hasta el final. Y nadie puede decir dónde es el principio y el final.
Yo estoy usando esto solamente como una expresión humana, para que entendamos que Dios va a suplir conforme a las riquezas de su gloria. Así que descansa, hermano. La suficiencia viene en el nombre de Jesús. Amén. Algunas veces hay algunas sacudidas en ciertas áreas en el reino financiero en nuestras vidas, y no nos gustan, porque nos gusta lo que es visible, nos gusta lo que es presente, lo que es tangible. Pero saben, Dios sacude esas falsas confianzas que tenemos, todas esas falsas confianzas que tenemos. Y esas sacudidas son algo bueno, para que pongamos nuestros ojos en algo que es inamovible. Amén, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te ama. Dios te ama. Y Jesús dice, mira a las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no siembran ni ciegan, y vuestro Padre las alimenta. ¿No sois vosotros más valiosas que ellas? ¿Quién de ustedes, por preocuparse, podrá añadir a su estatura? Y mira las flores del campo. Dice, ellas no hilan, ni no trabajan ni hilan. Y mira cómo crecen, no hilan. Y aún así, y dice, Dios las viste, Dios las viste. Y este alimentar habla de comida y provisión. ¿Y qué hay con las flores del campo? ¿Cómo crecen? Y Dios las viste. Está hablando de nuestra salud, porque sigue diciendo, la vida es más que el alimento, y el cuerpo, él lo dice así, que el cuerpo es más importante que el vestido. Amén. Así que la vida es más que el alimento. ¿Qué significa eso? Que tu vida, tu salud, es más que el alimento. Y el cuerpo es más importante que el vestido. Otra vez es la idea de salud. Tu cuerpo no puede ser un cuerpo enfermo. La idea ahí es de un cuerpo saludable. ¿Y qué es más importante que el alimento? Amén. Nuestro primer ministro dijo no mucho tiempo atrás algo muy profundo y dijo, saben, el dinero pueden ganarlo de nuevo, pero la salud no puedes. ¿Ok? Así que nosotros sabemos que Dios va a suplir en cada área de nuestras vidas, amigos. Él va a proveer para ti financieramente también. Así que Jesús dice, mira las flores del campo, cómo crecen. Si Dios las viste, que hoy están y mañana son echadas al horno y están mejor vestidas que Salomón con toda su gloria, como mucho más no Dios va a vestirte a ti. Y todo lo que Él quiere que hagas, dijo Jesús, es busca primero el reino de Dios y su justicia, lo que es un don. Amén. Jesús vino para darnos el don de la justicia. Porque en la cruz Jesús cargó nuestros pecados. El que no conoció pecado, que no hizo pecado, en él no había pecado, llegó a ser pecado con nuestro pecado. Y nosotros que no conocíamos la justicia, nosotros no somos justicia en lo natural, podemos recibir su justicia. Amén. Y Dios dice hoy, busca esa justicia. Ve detrás de esa justicia. Aprende todo lo que puedas acerca de este don de la justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Aleluya. Amén. ¿Sabes? Pablo escribió a través del Espíritu a Timoteo de los días por venir, cómo poner un buen fundamento para el día por venir y del día malo, del día de carencia. Y esto es lo que Pablo dijo
En 1 Timoteo 6, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dice atesorando para sí. Noten que cuando estás listo para dar, cuando estás con el deseo de compartir, cuando eres una persona generosa, que es como lo expresa la versión King James, estás atesorando para ti un buen fundamento para lo porvenir, para el tiempo por venir. Tú estás sembrando semillas para tu cosecha futura. Tú puedes estar viviendo por tu siembra pasada o por tu cosecha pasada, pero estás sembrando para tu futura cosecha. Dios dice que mientras la tierra permanezca, el tiempo de la siembra y la cosecha, tiempo de la siembra y cosecha no van a cesar. Cada vez que haya un tiempo de siembra, habrá una cosecha, mientras esta tierra permanezca. Y la última vez que yo miré, la tierra aún permanece. Así que el principio de la siembra y la cosecha no han cambiado. Alabado sea el Señor. Lo que sea que siembres, vas a cegar. Si siembras generosamente, Dios va a asegurarse que gran suficiencia venga hacia ti en tu camino. Saben, en Lucas capítulo 18 y 19, el Espíritu Santo puso estos capítulos uno al lado de otro para ilustrar lo que la ley produce y lo que la gracia produce. Y bajo la ley, cuando Jesús le dio la ley al joven rico, cuando dijo, ¿qué debo hacer? Él se estaba gloriando en lo que él quería hacer. Él difícilmente dio o no dio un centavo, un dólar. Él se fue. Pero cuando Jesús dio gracia a Zaqueo, Zaqueo dijo, yo le doy de mis bienes a los pobres. Si he defraudado a alguno, yo lo regreso cuadruplicado. Y Jesús dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Ninguna pérdida para Zaquías, solo gracia. Y la gracia lo hizo generoso. Así, de la misma manera para ustedes y para mí, podemos ser generosos a causa de la gracia de Dios en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a regresar a lo que el Señor nos dijo acerca de las 3 cámaras. Y estamos viendo el exterior del templo de Salomón. Si ustedes quieren ver más detalles de esto, tengo esa enseñanza traducida que se llama El Señor del Tiempo y el Espacio. Él habla de esta visualización que vamos a ver aquí. Estas 3 cámaras, Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a preparar lugar para vosotros. Amén. Así que esta es una imagen visual hecha de acuerdo al patrón hecho por el rey David del templo de Dios. Nosotros hoy somos el templo de Dios, piedras vivas, que hacemos un templo santo para el Señor. Así que el principio se aplica aquí. E incluso de las habitaciones y todo eso podemos aprender. Podemos aprovecharlo ahora mismo, aunque esté en el cielo, porque ya estamos sentados en Cristo. Estamos sentados a la diestra de Dios. En su casa, alabado sea el Señor. Y todos nosotros hacemos la casa de Dios. Así que vamos a entrar a la primera cámara, que es donde el grano, el vino y el aceite son almacenados. Yo he compartido de esto. Y Jesús habla también del el aposento alto, que es un lugar como en el que estuvo la última noche antes de morir, donde celebró la Pascua. Fue en un cuarto como este, en un segundo piso, un aposento alto grande. Hablamos de eso la semana pasada, como es una representación o un retrato del descanso.
como en el tiempo de Jesús, ese aposento alto fue amueblado y preparado. Y este es el tercer piso. El tercer piso es brillante y glorioso, porque la Biblia dice que Dios ordenó a Salomón que le pusiera todo con oro. Miren, segunda Crónicas 3:9, que dice, cubrió también de oro los aposentos, y refiriéndose al tercer piso. Cubrió también de oro los aposentos sin límite. Él simplemente rodeó todo con oro. Y esto es lo que estamos viendo aquí en la representación. Y vemos que este almacén guardaba oro y plata. Yo creo que hay una lección aquí. Y yo quiero decir una palabra para la gente que está muy preocupada diciendo que este es el evangelio de la salud y de la abundancia y todo eso. A mí realmente no me gusta tomar el tiempo para dirigirme a gente que no conoce nada mejor que cree religiosamente. Y cuando ellos mismos tienen 2, 3 autos y viven en 2, 3 casas, yo creo que ahí hay algo de hipocresía. Dios no quiere que vayamos detrás de estas cosas. Dios no quiere que seamos avariciosos, no quiere que seamos codiciosos, no quiere que tengamos amor al dinero. Pero la forma de romper ese amor al dinero es aprender cómo son los caminos de Dios en finanzas. Porque los caminos de Dios siempre rompen el amor al dinero para asegurarse de que seamos generosos. Pero sin embargo, cada vez que la Biblia dice cosas como dad y se os dará, Jesús mismo dijo esto. Piensa en esto. Él le dijo esto a la audiencia que lo escuchaba por primera vez. Él dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, será dada en vuestro regazo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué bromearnos? Es como si el Señor se estuviera burlando de nosotros. Porque si no quiere que tomemos los beneficios y la cosecha, entonces, ¿por qué incentivarnos a dar? ¿Por qué decirnos que al dar se nos será dado? Señor, no nos digas eso, porque nos vas a hacer codiciosos. ¿Esta es la idea del Señor? ¿El Señor comparte esta idea como algunos de estos críticos? No, no, amigo mío. Dios quiere que mires los resultados. Dios quiere que sepas que habrá una cosecha. Saben, cuando yo era joven o era chico, yo recuerdo rastrillar las hojas en mi jardín y yo ponía las hojas, porque mi papá me pedía que hiciera esto, ponía todas las hojas en una cesta de mimbre, una gran cesta, y las hojas estaban secas y no importa cuántas pusiera, siempre se levantaban. Y entonces yo me metía a ese gran cesto y lo pisaba y lo pisaba. Y después ponía un poco más y la pisaba y la pisaba. Y después le apretaba, lo apretaba para hacer más espacio. La sacudía para hacer más espacio. Y finalmente, cuando ya no la podía llenar más, quedaba rebosante. Esa es la clase de cosecha que Dios quiere darte. Eso es lo que Jesús dijo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que no te disculpes por eso. El Señor te dice esto. Y en 2 Corintios dice, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y no hay forma, hermano, hermana, no hay forma de que tomes eso y digas que es espiritual.
Porque el contexto entero ahí es acerca de dar finanzas a los santos en pobreza en Jerusalén. Léelo. El contexto entero habla de eso. Y el capítulo anterior a ese dice, conoces la gracia del Señor Jesucristo, que aunque Él fue rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que ustedes a través de su pobreza puedan llegar a ser ricos. Y no hay forma de que digas, oh, Él llegó a ser espiritualmente pobre. No, Él nunca llegó a ser espiritualmente pobre. Amén. Si ser espiritualmente pobre fuera bueno para ti, entonces Él te hubiera hecho espiritualmente pobre. Pero lo que causa su pobreza es que tengamos riquezas. Amén. Para que nosotros a través de su pobreza seamos hechos ricos. El contexto entero aquí está hablando de finanzas y de dar. ¿Dónde se volvió pobre? En la cruz. En la cruz Él miró hacia abajo y una de las últimas cosas que miró fue a los soldados apostando en sus ropas, sobre sus ropas. Yo no creo que ni siquiera le dieron la cortesía de cubrirse en ninguna parte de su cuerpo. Él llegó a ser pobre. Él estaba bajo la maldición para que nosotros seamos abundantemente suplidos. Para que tú a través de su pobreza, el Espíritu del Señor dice, para que tú a través de su pobreza puedas ser rico. Así que en otras palabras, cada asunto del pecado ha sido resuelto. Jesús lo resolvió. Él me restauró como mi ofrenda por el pecado en la cruz. Él restauró lo que no se había llevado. Él tomó mi lugar. Él pagó una deuda que no debía. Yo tenía una deuda que no podía pagar. Así que Jesús tomó mi lugar como aquel responsable por mis pecados, como mi sustituto, para que yo pueda ser bendecido. Él fue maldecido para que yo pueda ser bendecido. Él fue rechazado para que yo pueda ser aceptado. Y amigo, todo esto vino a causa de lo que Él hizo en la cruz. Incluso la suficiencia de finanzas. La Biblia dice, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo rico, amén, Él hizo el universo, puso las estrellas en su lugar. Él es rico, pero por amor a ustedes llegó a ser pobre, para que ustedes a través de su pobreza puedan ser ricos. Amén. Eso depende de ti. Si tomas este trabajo de redención, si tú quieres recibirlo, nadie lo va a forzar en ti. Esto se trata de si tú lo quieres recibir. Pero para mí y para mi casa, vamos a tomar lo que sea que Jesús hizo en la cruz para darnos. Nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. ¿Qué tal ustedes? ¿O qué tal tú? Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a compartir con ustedes una historia tomada del Antiguo Testamento. La historia de los hijos de Israel cuando ellos regresaron de la cautividad después de 70 años de estar en Babilonia en cautividad. Y los 70 años llegaron a su fin. Jeremías, el profeta, había profetizado que ellos iban a estar en cautividad solamente por 70 años. Así que el momento llegó y Dios levantó a Ciro. Y Ciro probablemente vio su nombre del profeta Daniel. Su nombre él es mencionado por nombre como el siervo de Dios, como un siervo de Dios. Y él envió a la gente de Israel de regreso. Por alguna razón, la Biblia no dice por qué, pero Mordecai, Esther, Daniel no regresaron. Pero hubo un remanente que sí regresó, Nehemías, Esdras, y todo ese remanente de Israel regresaron para preparar la primera venida de Cristo. Ellos regresaron a la tierra.
Así que algunos judíos se quedaron en Babilonia, incluso hasta el día de hoy. Y aquellos que regresaron comenzaron a reedificar el templo. Ellos trataron de reedificar el templo lo mejor que pudieron con los limitados recursos que tenían. Y la gente anciana, aquellos que tenían más de 70 años, aquellos que habían visto previamente el templo de Salomón, lloraron en ese día del templo, porque no era tan glorioso como el templo de Salomón. Aunque fue construido con el patrón de Salomón, tenía las 3 cámaras, tenía las cámaras para almacenar, como acabamos de mirar. Pero la generación antigua lloró porque vieron lo que había sido y vieron lo que estaba pasando. Pero la gente joven se regocijó. Ellos no conocían o no conocieron cómo fue el templo de Salomón, así que ellos se regocijaron que había un templo para que ellos adoraran. Y este es el conocido como el templo de Nehemías. Pero entonces Dios envió el profeta Ageo para decir esto. No estén tan tristes, porque la gloria de esta casa postrera será más grande que la primera. ¿Por qué? Porque Jesús nunca caminó en el templo de Salomón, pero en este templo de Nehemías, después de algún tiempo de este remanente, también lo volvieron a derribar el templo y algunas partes permanecieron. Y entonces el rey Herodes reconstruyó el templo y Jesús caminó en ese templo. Así que el profeta dice que la gloria de esta casa postrera será más grande que el de la primera. Y esa es la primera aplicación. La segunda aplicación es para la iglesia, para la iglesia de los últimos tiempos, porque su gloria será más grande que la primera. La gente anhela los días de los apóstoles, pero Dios está diciendo, la iglesia va a entrar a un estado más glorioso que la iglesia del primer siglo. La iglesia postrera tendrá una gloria más grande que la iglesia del primer siglo. Y nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos la iglesia de la hora onceava, la generación de Benjamín. Amén. Vamos a ver la venida del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Y no vamos a salir con un retroceso. Peor que la temprana iglesia. Incluso la temprana iglesia dice que gran gracia irá sobre todos ellos y con gran poder. Ellos dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Hubo milagros, señales y maravillas. Obviamente, si nosotros vamos a ser la iglesia de esa gloria mayor, mucho más que esto va a ocurrir. Y yo creo que estos días están sobre nosotros, porque ya estamos viendo que esto está ocurriendo. Alabado sea el Señor. Y por ahora voy a detener aquí la grabación. Esta es la primera parte de esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes. Esta enseñanza, no sé por qué no me permite ver el título, la he compartido con ustedes. Ahora no recuerdo el título, pero lo vas a ver en YouTube. Le doy gracias a Dios, espero que bendiga tu corazón. La segunda parte también es muy interesante. Creo que esta enseñanza es en un tono absolutamente profético y creo que es muy interesante lo que el pastor Prince está compartiendo aquí y puede ser de gran aprendizaje. Es un tiempo en que necesitamos tener muy vivo el Espíritu de Dios para andar
en Él para escuchar a Dios. Yo te aliento, hermano, hermana, que tengas una relación cada día más estrecha con Dios, que te conectes con Dios, que pases tiempo en intimidad con Él, que pases mucho tiempo en la palabra, que pases mucho tiempo orando en lenguas, que pases mucho tiempo escuchando mensajes ungidos sobre la escritura y especialmente sobre la gracia de Dios, porque verdaderamente viene un tiempo muy especial y tremendo para la iglesia de Dios. Nuestro Padre bendiga tu corazón, shalom a tu vida, que esta semana sea muy prosperada para ti y los tuyos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.